Bueno, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestros temas de electricidad industrial, la parte de montajes industriales. Ya habíamos visto en la clase anterior, la clase del lunes, habíamos hablado sobre todo lo relacionado a una planta eléctrica o un grupo electrógeno, una planta de emergencia, que pues son equipos con motores, bien sean de gasolina o diésel, que tienen su generador. Entonces, en muchas empresas, en muchas industrias, tienen estas plantas en caso de que falle el fluido eléctrico, el suministro eléctrico de la red, entonces prenden sus plantas. Así como cuando nosotros vemos, por ejemplo, en un supermercado o un banco que no hay fluido eléctrico, entonces ellos prenden sus plantas, sus generadores. Algunos otros traen sistemas de UPS, ya más modernos, más electrónicos, en vez de una planta tienen UPS. Pero eso ya es en edificios, por ejemplo, en grandes edificios tienen UPS, que son fuentes de corriente alterna mediante baterías y electrónicas. Ya en las grandes industrias pues tenemos generadores. Entonces, por ejemplo, una empresa como una palmera o una subestación, si tienen un transformador a 400 kVA, pues tienen un transformador a 400 kVA. En caso de que falle el suministro, tendrán un generador también a 400 kVA que entra en el momento que el fluido falla. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que prender ese generador? Existiría una forma manual. Entonces, si el encendido del generador es manual, pues hablamos de una transferencia manual, es decir, el operario se fue el fluido eléctrico, los equipos se paran y el operario va y enciende el generador. Esos generadores normalmente tienen arranque, entonces mediante un arranque prenden esos grandes motores y prenden los generadores. Y mientras prende el generador, con un selector manual apaga la red y activa el generador. Entonces ese sería un sistema de transferencia manual. Pero como nosotros estamos hablando en la parte eléctrica y queremos que sea automático, es decir, que no haya necesidad de que el operario vaya y enciende la máquina, pues nosotros hablamos de transferencias automáticas. En las transferencias automáticas básicamente hay dos, como la que estamos viendo en la presentación, es una transferencia eh, hecha con contactores y otras transferencias hechas con un controlador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como en la imagen mostramos acá, pues estos son los contactores de potencia, uno que alimenta la red y otro que alimenta el generador. Y aquí tenemos la parte de control. En esta parte de control, pues vemos unos breakers, unos temporizadores, unos relés. Esta sería la parte de control. Yo puedo sustituir todos estos elementos, breakers, temporizadores, relés, por una tarjeta de control. Por hoy, por esta noche, vamos a hablar sobre transferencias automáticas hechas con control de relés y temporizadores, que sería la más económica. Ya cuando yo quiero hacer una transferencia que sea más moderna, más efectiva, para evitar el uso de estos temporizadores y estos relés, utilizamos entonces una tarjeta de control. Entonces esa transferencia automática se va a hacer con una tarjeta de control, una tarjeta controladora automática para una transferencia. Vamos a ver entonces qué elementos necesitaríamos para que trabaje esta transferencia. Entonces imaginemos lo siguiente. En estos dos contactores, estos contactores tienen que ser de la potencia, por eso ustedes los ven grandes, con barrajes grandes. Aquí vemos unos barrajes para, digamos, 200 amperios. Entonces yo tengo en mi empresa un transformador de 200 amperios o mi planta maneja 200 amperios. Estos contactores son grandes y necesitan ese barraje grande porque deben manejar los 200 amperios. Por otro lado, tenemos unos relés pequeños acá, que es la parte de control. Los relés pequeños van a encender estos contactores dependiendo de un cierto orden. Ese orden va a depender entonces imaginémonos una falla. Entonces tenemos nuestro sistema eléctrico normal, está funcionando la red, pero falla la red, se va el fluido eléctrico. Entonces en ese momento debo desconectar la red, debo esperar un tiempo prudencial porque a veces el fluido vuelve y arranca. Entonces en ese momento podría yo estar hasta ahora prendiendo el generador. Desconecto, imaginemos que este es el contactor de la red, desactivo este contactor porque ya no lo necesito y mientras prendo la planta y luego de que prendo la planta debe entrar este otro contactor
para que se alimente mi planta desde el generador, desde la planta eléctrica de emergencia que yo tengo acá. Ahora todos mis equipos van a funcionar con la planta eléctrica. Entonces vamos a ver qué elementos necesitamos. Como todo tablero eléctrico, siempre hablamos de dos circuitos, el circuito de control y el circuito de potencia. Entonces aquí, esta parte de acá de los contactores grandes, que son los de red y de generador o de planta, entonces es la parte de potencia, porque vamos a manejar los 200 amperios. Y en esta parte de aquí, donde está el tablero con su regleta, será la parte de control. Bien, entonces tenemos dos circuitos, uno de control y uno de fuerza o potencia. Vamos a mirar entonces esos relés. Los relés son dispositivos que trabajan con una bobina y tienen contactos abiertos y cerrados. Parecieran unos contactores, los relés son para control y son mucho más pequeños. Entonces dice, vamos a manejar dos relés. Un RN, que será el relé de normal, es decir, cuando tenemos la red funcionando. Y un RE, que será el relé que se va a activar cuando prendemos la planta de emergencia, el generador de emergencia. Entonces, uno es el interruptor de transferencia automático con el relé de normal y el otro el relé de emergencia. Vamos a hablar de los temporizadores. Tenemos dos temporizadores, un temporizador de encendido de la planta y otro temporizador de retransferencia. Vamos a ver qué significan esos dos temporizadores. El primero, temporizador de encendido de la planta, es un temporizador a la desconexión, es off the light, que controla el retardo de tiempo de encendido de la planta después de que la energía de la distribuidora ha fallado. Entonces, imaginémonos, se fue el suministro eléctrico, se fue el fluido eléctrico, se fue la luz, como normalmente decimos, se fue la luz. Entonces, él me va a dar unos segundos para prender la planta. Lo podemos programar a 4 o 5 segundos para dar el encendido de la planta. ¿Qué es el encendido de la planta? Es un pulso eléctrico que da arranque a la planta para que la planta se prenda. ¿Listo? ¿Qué tipo de temporizador? Es off the light, es decir, a la desconexión. A la desconexión significa que él está activado y cuando le falte la corriente empieza a temporizar. Eso es lo que hace un temporizador off the light. El segundo temporizador es un temporizador de retransferencia. En este caso es un temporizador on the light. Va a funcionar al contrario. Es cuando le llegue corriente a la bobina del temporizador. Cuando se energiza, ¿qué va a hacer? Va a controlar el retardo de tiempo para pasar el sistema de emergencia al sistema normal cuando la energía eléctrica de la distribuidora se restablece. Entonces, para que les quede claro, el primer temporizador, que es de encendido de la planta, cuando se desenergiza, me da un tiempo para prender la planta. El temporizador de retransferencia, cuando se energiza, es decir, cuando vuelve la luz, cuando vuelve el fluido eléctrico, me da un tiempo para cambiar de planta a normal. Es decir, para que me dé unos 10 segundos para que apague el generador y vuelva y prenda el contactor que me va a energizar la red normal. Tercer temporizador, temporizador de transferencia TDN. Es un temporizador a la conexión, es un temporizador on the line. ¿Qué hace este temporizador? Controla el retardo del tiempo del paso de la carga a la planta de emergencia cuando falla la energía de la distribuidora. Entonces, ojo que hay que manejar los tiempos. Este temporizador, ¿qué hace? Me da unos segundos para conectar la planta de emergencia. Mire que es importante entender lo siguiente. Yo no puedo colocar el contactor de emergencia de una vez. ¿Por qué? Primero debo encender el generador. Luego de que esté encendido el generador, ahí sí meto el contactor de generador o de emergencia para que mis aparatos se enciendan. Cuarto temporizador, temporizador de apagado de planta. Es un temporizador a la desconexión, que se encarga de controlar el retardo del tiempo de apagado de la planta después de que el sistema normal ha tomado la carga. Es decir, la planta no se va a apagar inmediatamente llegue la energía. Imaginémonos lo siguiente, estamos trabajando con el generador, ya se prendió el generador, ya entró el contactor del generador y todo está trabajando con el generador. Volvió el fluido eléctrico. Entonces, ¿qué debo hacer?
Primero, desenergizar el contactor de emergencia y meter el contactor de normal. Mientras eso sucede, la planta sigue encendida. ¿Por qué? Porque a veces hay una fluctuación de corriente y vuelve y se va la luz, entonces vuelve y prende el generador, sería un tiempo demasiado. Entonces él de una vez pasa y prende el contactor. Es cuestión de que lo vayamos entendiendo un poquito cómo son los tiempos de encendido del generador y de apagado. En este caso, el TDEC es el temporizador de apagado de la planta, que después de que el fluido eléctrico llegó, usted lo puede programar unos 10 segundos para que se apague después. Entonces es normal que uno escuche, ¡pum!, llegó la electricidad, el fluido eléctrico se restableció y el generador sigue prendido, él no se va a apagar de una vez. ¿Por qué? Porque puede volverse a ir y entonces ya está prendido el generador. Bueno, ¿y cómo sabemos que el fluido eléctrico se ha ido o no se ha ido? Entonces en electricidad tenemos unos aparatos electrónicos que llaman monitores de fase o vigilantes de tensión. Un monitor de fase o un vigilante de tensión, él detecta en el momento en que el fluido eléctrico se va. Es un pequeño relé de falla de fase, un monitor de voltaje. Ese monitor de voltaje yo lo puedo programar para que si el voltaje se baja un 80%, un 70%, se active. Entonces, este monitor de fase o monitor de voltaje es el que se da cuenta que se fue la luz, que falló el suministro eléctrico, y es el que da la orden para que empiecen a trabajar los temporizadores. Bueno, muy bien.